el axón. Entonces, en toda la parte del cuerpo y el citoplasma es en donde se producen los neurotransmisores. ¿Sí? No sé cuál quiere emprender. ¿Los dos? Bueno, entonces en el soma, en el citoplasma del cuerpo celular se producen todos los neurotransmisores y a partir de ahí van a transmitirse a través de los diferentes axones, ¿verdad? Y los axones son los que hacen los puntos de unión entre una célula y otra, de modo que esa transmisión o esa información pueda llegar al lugar en donde tiene que actuar. Bueno, entonces para eso las neuronas tienen diferentes tipos de axones. Los axones con vaina de mielina, con mucha vaina de mielina, y hay otros axones, otras fibras nerviosas que carecen o no tienen vaina de mielina. Y de eso va a depender la velocidad de transmisión de esa información, con que se transmite esa información. Bueno, entonces hay diferentes porciones del sistema nervioso, ¿verdad? La porción sensitiva del sistema nervioso. ¿Cuál es la porción sensitiva? ¿Cuál es la porción sensitiva? ¿A qué se refiere porción sensitiva y a qué se refiere porción motora? Porque tiene dos porciones. Tiene una porción motora y tiene una porción sensitiva. Y fíjense ahí, dice la porción sensitiva es en donde están los receptores que reciben la información externa. Por ejemplo, en la periferia. Siempre en la periferia está la porción sensitiva, pero hay otras porciones dentro del sistema nervioso mismo que también reciben información, como por ejemplo el cerebelo, el tálamo. El tálamo no solamente envía información, sino que recibe información. O sea, toda la porción que recibe la información es la porción sensitiva, que puede ser que esté en la periferia. La médula recibe información sensitiva, ¿verdad? O le llega información sensitiva. Al bulbo raquídeo le llega información sensitiva, ¿verdad? Al tálamo, al cerebelo y a la propia corteza, porque hay una corteza sensitiva y hay una corteza motora. Entonces, la porción sensitiva es la porción que recibe información. Bueno, y ahí está la porción sensitiva. Fíjense, la piel tiene porción sensitiva a través de los receptores. Hay varios tipos de receptores. Tenemos receptores superficiales en la piel y tenemos receptores profundos. Tenemos receptores en las vísceras, en los órganos, ¿verdad? En todas partes tenemos receptores que van a recibir información. En el músculo tenemos receptores, en los tendones tenemos receptores, en el hueso tenemos receptores, en diferentes porciones. En la médula también hay receptores que reciben información. En el bulbo raquídeo, en el cerebelo, en el tálamo y en la propia corteza. Bueno, después tenemos la porción motora, y la porción motora es el que envía una respuesta. La porción motora envía una respuesta, entonces generalmente va desde el centro hacia la periferia, ese envío de respuesta. Bueno, ¿para qué? Para que se pueda lograr la contracción muscular, la corteza motora tiene que enviar una respuesta a través de la acetilcolina para que ocurra la
contracción muscular, ¿verdad? O la contracción del músculo liso. O la secreción de sustancias químicas, la secreción de saliva, la secreción de ácido gástrico, la secreción de jugo pancreático, ¿verdad? Entonces, generalmente la porción motora es la porción que envía una respuesta, ya sea desde la corteza motora o también desde la médula. Puede enviar una respuesta. Bueno, la contracción muscular se controla mediante múltiples niveles desde el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la propia médula, sin ayuda de la corteza, puede enviar una respuesta de contracción muscular. Por ejemplo, en la marcha, cuando yo estoy marchando, estoy caminando, no necesariamente la corteza está actuando ahí, la médula, la propia médula. ¿Por qué? Porque ustedes pueden caminar sin pensar. No hace falta pensar demasiado para estar caminando o calcular cómo voy a hacer ese movimiento. Es prácticamente automático, el caminar es automático, ¿verdad? Y ese está a cargo de la médula. O el movimiento reflejo, ¿verdad? Un movimiento de reflejo doloroso, por ejemplo, ¿verdad? Cuando necesito sacar mi mano de algo que me está dañando. O un reflejo de cuando algo me viene, me va a chocar y yo hago esto, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es un acto reflejo también. Entonces, todos esos movimientos en donde uno no necesita hacer un cálculo de qué es lo que va a hacer, entonces esa información va desde la médula hasta los músculos. Pero los movimientos más complejos, en donde yo ya necesito calcular qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, si viene una persona y viene y me agrede, si es por mi corteza, ya hace rato ya le voy a dar uno. Pero si es por mi razón, yo ya voy a calcular bien lo que voy a hacer, ¿verdad? O en el momento de hacer un paso de baile, por ejemplo. Eso es un movimiento totalmente coordinado, en donde yo tengo que escuchar la música y tengo que calcular qué pasos voy a hacer, ¿verdad? Entonces ahí se integra otro tipo de información, en donde ya sale de la corteza, se integra en el cerebelo y en el tálamo, porque esos pasos tienen que estar coordinados y regulados al son de la música, ¿verdad? Entonces, por eso la respuesta, dependiendo de qué es lo que se va a ejecutar, puede llegar del cerebro o de la médula. Bueno, y ahí entonces tenemos una corteza sensitiva que recibe información y tenemos una corteza motora que envía una información. Pero esa información no necesariamente nace sí o sí de la corteza motora, porque hay algunos movimientos que no necesitan que la información vaya desde la corteza motora. Todo lo que son actos reflejos van a ir desde la médula, simplemente desde la médula hasta el músculo. Bueno, después, el procesamiento de la información tiene una función integradora. Todo está integrado. Por ejemplo, cuando yo voy a ejecutar un paso armónico, ¿verdad? Esto, por ejemplo, si yo quiero hacer este movimiento suave, eso es algo ejecutado, ¿verdad? Es integrado. ¿Por qué? Porque tiene que estar regulado. Si este movimiento no es regulado, yo voy a hacer, ¿verdad? O sea, no va a estar regulado ese movimiento con lo que yo quiero hacer. Entonces, esto es pensado, es regulado, ¿verdad? Ese movimiento. Entonces, sufre una serie de integraciones a nivel del cerebro para que eso se dé.
¿Quién envía la información principal de movimiento? Envía la corteza. Es el que da la orden para la contracción muscular. Pero esa información tiene que estar regulada. Entonces hay ciertos factores que inhiben otras neuronas para que ese movimiento pueda estar regulado. Por ejemplo, los ganglios basales, ¿verdad? Movimientos repetitivos, por ejemplo, ¿verdad? De que yo tengo que clavar un clavo por la pared. Esos son movimientos repetitivos, ¿verdad? Esos están regulados por los ganglios basales. Ahora, la corteza envía la información, pero los ganglios basales integran la información para que yo haga un movimiento repetitivo, ¿verdad? O escribir varias veces una letra A. Esos son movimientos repetitivos también, ¿verdad? Entonces, todos esos movimientos, si bien la orden principal va a enviar la corteza motora, pero quien regula esa información son los ganglios basales. Por eso habla de que el proceso es un proceso integrado. Es un procesamiento de información integradora del sistema nervioso central. No es que una sola neurona hace ese trabajo. Entonces, el encéfalo, fíjense lo que dice, el encéfalo descarta el 99% de la información sensitiva que estamos recibiendo todo el tiempo para poder enfocarnos en una sola respuesta. Porque si el cerebro va a hacer caso a toda la información sensitiva que nos está llegando, se va a volver loco, ¿verdad? Se va a volver loco y no vamos a poder... o sea, imagínense, si a ustedes les va a molestar la claridad de afuera o la luz, le va a molestar el ruido del aire, ustedes no van a poder enfocarse en la información que están recibiendo ahora de su profesor. ¿Qué hace su cerebro? El cerebro descarta toda la información externa y solamente está recibiendo mi voz. El resto descarta todo, ¿verdad? O sea, el 99% está descartando y lo que está recibiendo es mi cara y mi voz, lo que están recibiendo. Después el resto están ignorando. Eso hace el cerebro. ¿Por qué? Porque una sola respuesta tiene que enviar, ¿verdad? O si no, ustedes no van a poder concentrarse. Y a eso se refiere que el encéfalo descarta el 99% de la información sensitiva que nos está llegando todo el tiempo para poder dar una sola respuesta. Cuando la información sensitiva excita la mente, de inmediato es enviada una respuesta. No es que el cerebro no va a hacer nada con eso que recibe. Va a enviar una respuesta de alguna manera o va a almacenar, ¿verdad? O va a descartar, por supuesto. Entonces, cuando la información sensitiva excita la mente, de inmediato es enviada hacia las regiones motoras e integradoras del encéfalo para ser procesada y así llegar a una respectiva parte adecuada, ¿verdad? Para causar el estímulo que se necesita. Bueno, por eso es importante tanto el descanso, ¿verdad? Porque cuánta información sensitiva está recibiendo nuestro cerebro durante todo el día, ¿verdad? Nosotros recibimos mucha información sensitiva en todo el día, ¿verdad? Y cuando llegamos al descanso, ¿verdad? Después van a ver ustedes en fisiología también, de que hay varias fases en el sueño. Y hay una parte del sueño que se llama sueño REM, en donde el cerebro sí o sí tiene que llegar al sueño REM, ¿verdad? Porque sería el sueño profundo. Y cuando el cerebro llega en el sueño profundo, se reorganiza la información sensitiva que recibió durante todo el día. Hay gente que no llega al sueño REM y nunca descansa.
Y entonces no se puede reorganizar esa información que recibió durante todo el día, ¿verdad? Entonces por eso es que el cerebro hace una función tremenda, ¿verdad? No solamente en descartar información que no le sirve, sino que también en captar qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve, y qué es lo que va a guardar y qué es lo que va a organizar. Muchísimo afecta luego, afecta. Y cuando en realidad, a no ser que se haga un estudio de encefalografía o algo así del sueño, vas a saber si llegaste o no, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta si el paciente descansa o no descansa por las manifestaciones clínicas, ¿verdad? El paciente que nunca llega o nunca descansa es el paciente que a pesar de dormir se siente cansado, se siente agotado, ¿verdad? O tiene problemas de ansiedad o tiene problemas de insomnio o refiere problemas de insomnio, porque hay gente que vive con problemas de insomnio o te dice cualquier ruidito me despierta. Eso es porque nunca llega al sueño profundo, ¿verdad? Cualquier ruido yo me despierto, no puedo dormir, no me concentro. O te dice yo duermo muy profundo porque yo sueño. Y el sueño es lo que se conoce como ensueño. Ensueño es soñar con una película de terror, soñar con algo, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene muchos sueños, ¿verdad? O sueña mucho durante su descanso. Y eso tampoco es esa es una fase en donde el cerebro empieza a entrar en un sueño profundo, pero no consigue cerrar el sueño profundo. No es que duerme súper bien porque soñó, porque no durmió bien lo que soñó. Y hay gente que se siente más cansado después del sueño, inclusive después de soñar algo. Entonces en ese momento el cerebro trata de reorganizar también todo, pero no llega a un descanso porque al final está trabajando mucho tratando de organizar ese sueño que su propio cerebro está creando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se imaginó muchas cosas durante el día, porque vio una película de terror y se puso a soñar la película que vio, ¿verdad? Para as pessoas sonâmbulas, né? Y sí, esa es una alteración, ¿verdad? Es una alteración. ¿Eh? Para tratar, y generalmente se resuelve solo, ¿verdad? Con el tiempo va resolviendo cuando el paciente va descansando mejor, aprende a cambiar sus hábitos, ¿verdad? ¿De qué? ¿Qué? Puede estar relacionado, ¿verdad? De hecho que el que tiene déficit de atención va a tener una dificultad en el sueño, o sea, va a tener una alteración en el sueño también, ¿verdad? De que va a estar relacionado, y ahora la falta de sueño va a causar una irritación del sistema nervioso, ¿verdad? Que evidentemente le va a llevar a un déficit de atención tarde o temprano, ¿verdad? Por más que el cerebro va a tratar de acomodarse a eso, va a llegar un momento en que le va a causar problemas en la cognición, ¿verdad? Bueno, el almacenamiento de la información, o sea, la memoria. La memoria tiene un área especial en el cerebro, ¿verdad? Y tenemos dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Ambas pueden potenciarse. Bueno, cada vez que un estímulo atraviesa una misma secuencia de sinapsis, porque todas las informaciones son enviadas por la misma fibra nerviosa, ¿verdad? O sea, por ejemplo,
La información del tacto fino o del tacto discriminativo, que es la que yo cerrando los ojos puedo saber que esto es un celular, eso es tacto discriminativo, que viaja y se estimula por los mismos receptores y viaja por la misma secuencia de fibra nerviosa. Por la misma, o sea, tiene su propia fibra por la que va a viajar esa información. Y cuantas más veces viaje haciendo esa misma secuencia, va a haber un patrón repetitivo y eso es lo que el cerebro va a almacenar, ¿verdad? Eso es lo que, o sea, se produce por repetición. Por eso dice, cuantas más veces se estimula una misma fibra, el cerebro va a ir almacenando con más intensidad esa información. Es la misma cosa que si yo leo una vez el Gaiton, no va a pasar nada. Si leo 2 veces, si leo 3 veces, si leo 4 veces. O sea, cuanto más veces pasa esa misma información por esa misma zona, va a haber un patrón en donde se facilita esa información. Y ahí es en donde se va a facilitar el almacenamiento de dicha información, por facilitación, ¿verdad? Cuando las señales recorren las mismas vías sinápticas un gran número de veces, porque va a recorrer la misma vía sináptica varias veces. ¿Por qué creen que los niños de 2, 3 años, siempre quieren ver el mismo programa? Van a ver el mismo episodio de Peppa Pig millones de veces y no se van a cansar. Van a cantar la misma música 100 veces y no se van a cansar, porque ellos tienen ese patrón en donde están en aprendizaje, ¿verdad? Y esa misma vía sensitiva tiene que hacer sinapsis muchas veces para llegar al aprendizaje. Ese es el proceso de facilitación. Y en el niño de 2 a 3 años está más intensificado ese tipo de aprendizaje. Por eso ellos necesitan ver varias veces el mismo programa. No es porque son tontos. Pobrecito, no es porque son tontos. Es porque es lo que su cerebro necesita en ese momento. Por eso es que varias veces se le muestra una sola imagen. O varias veces quiere que se le lea un solo libro de cuentos, ¿verdad? Solamente ese libro quieren escuchar. Y 10.000 veces ya le contaste y siguen con el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Justamente por eso, ¿verdad? Porque ellos tienen que llegar en el aprendizaje, porque ellos todavía no tienen fortalecido esa parte. Una vez que cuanto más escuchan o leen ese mismo cuento, más facilitado va a tener su memoria. Ahí es cuando llegan al aprendizaje ellos. Puede ser que una vez metan su dedo se quemen y ahí no aprenden todavía. En la segunda, en la tercera vez pues ya va a aprender, ¿verdad? Ese patrón de facilitación, ¿verdad? Bueno, su facilitación se vuelve tan grande que incluso señales originadas en el encéfalo pueden desencadenar la transmisión de información a través de la sinapsis, aun si no hubo estimulación previa de las mismas. Imagínense, esto es tan interesante porque el propio cerebro puede enviar una respuesta sin que exista un estímulo, de tantas veces que ya pasó por ahí. Me acostumbré al dolor. Me acostumbré al dolor o me acostumbré a cierto estímulo. Tantas veces ya pasó por esa fibra de que el mismo cerebro ya envía una respuesta de inhibición o inclusive una respuesta exagerada, ¿verdad? Porque el cerebro siempre va a responder a un estímulo. Entonces puede ocurrir también lo contrario. Puede ocurrir el aprendizaje de ese estímulo
que de hecho va a ocurrir porque se va a facilitar la fibra y el cerebro automáticamente ya va a ir enviando una respuesta. Es la misma cosa que si a mí me pinchan una vez el dedo, me va a doler muchísimo. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Tantas veces ya va a pasar esa misma información por ahí que el cerebro, sin que sea estimulado, ya va a enviar una respuesta. O sea, ya va a enviar una respuesta antiálgica, en donde va a llegar un momento en que ya no me va a doler. ¿Verdad? Entonces uno es como que se está acostumbrando a ese estímulo por facilitación. ¿Verdad? Bueno, eso entonces es a nivel del cerebro superior. Bueno, principales niveles de la función del sistema nervioso central, la médula. La médula propiamente también tiene su función específica. ¿Qué quiere decir eso? Que la médula envía una respuesta que nace de la médula. Por ejemplo, el movimiento de la marcha. El movimiento de la marcha, el movimiento de los estímulos de reflejo, ya sea doloroso, ¿verdad? El tronco, la posición del cuerpo, ¿verdad? O la postura, y el control autónomo, el control involuntario sería de los vasos sanguíneos, de los movimientos digestivos, de la excreción de la saliva, ¿verdad? Eso pues todo involuntario, que está a control también del nivel medular. Bueno, el nivel del encéfalo inferior y subcortical, ahí en donde se encuentran los ganglios basales, el bulbo raquídeo, ese sería el encéfalo inferior. Entonces ahí se encuentran todos los centros de regulación. El centro de la regulación de la presión arterial, el centro de la regulación de la respiración y el centro del control del equilibrio, el centro del control de la sed, del hambre, todo en esos lugares se encuentra, del control de las emociones, ¿verdad? Todo eso se encuentra en el subcortical. Bueno, después está el nivel cortical, que sería el nivel superior. El nivel más superior de todo es el nivel cortical, que sería el más inteligente de todos, ¿verdad? Ese es el nivel cortical. Bueno, en la corteza cerebral no se realizan funciones por sí solas, porque estos envían información a otras áreas del cerebro, en donde se tiene que integrar la información y a partir de ahí se envía la respuesta. Entonces, siempre trabaja en asociación con otros niveles de organización. La corteza motora trabaja con los ganglios basales, con el cerebelo y también con la médula, dependiendo de la función que se va a ejecutar. La corteza cerebral es muy importante para los procesos del pensamiento y para coordinar el funcionamiento de los centros encefálicos inferiores. Claro que todo parte de ahí, ¿verdad? Porque la corteza motora es la que da la orden principal. La orden principal nace de la corteza motora. El estímulo nace de ahí. Y ahí se va y viaja hasta el tálamo o hasta el cerebelo o hasta los ganglios basales para que existen a ese nivel otros neurotransmisores que regulan la potencia de lo que sale de la corteza motora. Pero sí, porque si es solamente por la corteza motora, yo no voy a poder regular mis movimientos, ¿verdad? Una de las cosas, por ejemplo, que ocurre con el Parkinson. En el Parkinson hay una alteración de la sustancia negra, ¿verdad? En donde se desgasta la sustancia negra, ¿verdad? Y disminuye el nivel de dopamina. Entonces el problema en el Parkinson es que tiene menos cantidad de dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que hace inhibición motora.
Entonces, ¿qué pasa en el Parkinson? El Parkinson tiene algo que se llama temblor involuntario, cuando la mano está en reposo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en reposo, todo tiene que estar inhibido, porque yo estoy en reposo. ¿Quién hace esa inhibición? La dopamina. La dopamina. Entonces, la dopamina inhibe toda la información posible que puede llegar de la corteza motora, porque es un neurotransmisor que hace inhibición. Cuando la persona tiene falta de dopamina, la corteza motora está enviando información innecesaria que la sustancia negra no puede inhibir porque no tiene dopamina. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Tiene un temblor involuntario, no controlado por falta de dopamina. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que la corteza motora trabaja siempre en coordinación con otras estructuras. Bueno, hay varios tipos de sinapsis del sistema nervioso central. Los tipos de sinapsis química y sinapsis eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? Sinapsis química y sinapsis eléctrica. Por contacto directo. Viste que las terminaciones nerviosas terminan en los botones sinápticos. Los botones sinápticos siempre están separados unos de otros y hay un espacio que es una hendidura, ¿verdad? Los que tienen el tipo de sinapsis química tienen botón sináptico, espacio y está el siguiente botón sináptico. Hay un espacio para que se libere el neurotransmisor del botón terminal y vaya a hacer sinapsis con la siguiente neurona, ¿verdad? Bueno, y generalmente ahí están todos los neurotransmisores y es la forma de sinapsis que mayor usa el cuerpo humano, ¿verdad? Y después está la sinapsis eléctrica, en donde no existe ese espacio, sino que las fibras nerviosas una con otra están pegadas. Entonces, cuando hay una despolarización de membrana, eso directamente se transmite porque esa fibra nerviosa está pegada a la otra. Entonces, el cambio de polaridad es directo. Bueno, la sinapsis química, entonces, la primera neurona secreta la sustancia neurotransmisora, ya sea noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, lo que sea, ¿verdad? En la terminación nerviosa para unirse a los receptores de la siguiente neurona, ¿verdad? Para inhibirla o para excitarla, porque hay algunos neurotransmisores que excitan y otros neurotransmisores que inhiben un proceso, ¿verdad? La sinapsis química siempre conducen a impulsos nerviosos en una sola dirección, no es bidireccional, siempre es unidireccional, ¿verdad? Si sale de la corteza, va a ir hacia la periferia, hasta el punto en donde tenga que llegar, ¿verdad? Pero nunca va a ir hacia los dos sentidos. Entonces hay un botón presináptico, que es el que produce la sustancia transmisora, y el postsináptico, que es el que va a recibir la sustancia transmisora. Bueno, y así es. Entonces, en la sinapsis química está el botón sináptico. Supongamos que esta es una fibra nerviosa presináptica. Presináptica, ¿por qué? Porque aquí se produce el neurotransmisor y va a viajar hasta el botón terminal. Y este es el postsináptico que va a recibir la sustancia transmisora. Entonces, supongamos que esta es una fibra neuronal, ¿verdad? Y esta también. Entonces, aquí se produce la sustancia, supongamos, no sé, la noradrenalina o la adrenalina, y va a viajar hasta los botones en diferentes vesículas. Y esa vesícula tiene que liberarse, o el neurotransmisor tiene que liberarse a la hendidura.
Y de ahí tiene que estimular la siguiente fibra. Bueno, la sinapsis eléctrica, su principal característica es la presencia de canales fluidos que conducen la electricidad desde una neurona hacia la siguiente. Existen pocos tipos de estos tipos de sinapsis en el cuerpo humano. En algunos reptiles, los reptiles por ejemplo sí tienen este tipo de sinapsis, que es característico. Y este tipo de sinapsis en el cuerpo humano creo que es a nivel de la retina y no me acuerdo en dónde otro lado, pero en 2 o 3 lugares nomás hay este tipo de sinapsis en el cuerpo humano. Después prácticamente todos los tipos de sinapsis que se encuentran en el cuerpo humano, ya sea a nivel del sistema nervioso central y periférico, es por el tipo químico. Bueno, los componentes de la neurona son el soma, que sería el cuerpo neuronal, en donde se encuentra el citoplasma y todas las organelas. El axón, que es el que se extiende hasta la periferia, y las dendritas, que son prolongaciones que parten desde el soma. Bueno, la sinapsis se da entre las dendritas o entre los axones. Generalmente las dendritas son las que reciben información. Y los axones son los que envían respuesta. Bueno, entonces las dendritas y parte del soma de las neuronas se encuentran generalmente en las terminaciones presinápticas. Y bueno, es lo que dije, ¿verdad? Que las dendritas son generalmente las que reciben información y el soma es el que envía respuesta. Bueno, fíjense acá, tanto en el soma como en los botones sinápticos tenemos mitocondrias. ¿Por qué? Porque para que un neurotransmisor se libere del botón sináptico necesita también mucha energía. Por eso las mitocondrias se encuentran también en las partes terminales, ¿verdad? del botón sináptico, y aparte que hay vesículas, porque todos los neurotransmisores llegan al botón sináptico a través de vesículas y luego se libera al espacio sináptico. Bueno, las vesículas transmisoras liberan el neurotransmisor a la hendidura sináptica, o sea, al espacio sináptico donde se une al receptor postsináptico. Siempre va a haber un receptor específico que le va a recibir a ese neurotransmisor. Y las mitocondrias lo que hacen es generar ATP para que ocurra esa liberación. Bueno, la membrana de la terminal presináptica posee canales de calcio dependiente de voltaje, por eso el calcio es muy importante para que pueda ocurrir la liberación del neurotransmisor, ¿verdad? Entonces, en la membrana del botón sináptico, ¿verdad?, de la preterminal, existen muchísimos canales que van a depender del calcio. O sea que se van a abrir solamente con aumento de calcio, porque van a depender del voltaje positivo del calcio. Entonces, para que se despolarice la membrana, si yo no tengo suficiente calcio, el neurotransmisor va a llegar hasta la terminal del botón sináptico, pero no se va a liberar, porque los canales no se van a abrir. Entonces, sí o sí necesito que el calcio entre a la membrana para que ocurra la despolarización y la apertura de los canales, que son dependientes de voltaje. Bueno, entonces la cantidad del ion que penetra la membrana va a determinar que si se abre o no esa membrana. Entonces no son dependientes de sodio, son dependientes de calcio. Ahí es en donde el calcio actúa, especialmente en las fibras nerviosas. Bueno,
Las proteínas receptoras. Cada neurotransmisor tiene su receptor específico. Entonces hay un receptor para la acetilcolina, hay un receptor para la adrenalina, hay un receptor para la noradrenalina, hay un receptor para la serotonina. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos, ¿verdad? En el intestino hay millones de neuronas. El intestino tiene casi la misma cantidad de neuronas que tiene el sistema nervioso central. Por eso al intestino se le conoce como segundo cerebro. ¿Escucharon ya de eso? ¿Por qué? Porque el intestino tiene casi la misma cantidad de neuronas que existe en el sistema nervioso central. O sea, se puede decir que el intestino es como que tiene su propia inteligencia, ¿verdad? Entonces, la serotonina es un neurotransmisor que se produce en el sistema nervioso central y también se produce en el intestino. Entonces, a nivel intestinal hay receptores que le reciben a la serotonina, para que la serotonina cumpla una función, que es la contracción y el peristaltismo. La serotonina potencia el peristaltismo del intestino, ¿verdad? Pero a nivel central, esa no es la función, evidentemente, de la serotonina. A nivel central, la función de la serotonina es causar un bienestar. Entonces, los receptores de serotonina que existen en el intestino son diferentes a los que existen en el sistema nervioso central, no son los mismos. El 95% de la serotonina de todo mi cuerpo se produce en los intestinos y el 5% se produce en el sistema nervioso central. Solamente el 5%. El resto se produce en el intestino, pero no cumplen la misma función. ¿Por qué? Porque los receptores son diferentes. Eso quiere decir que no porque el 95% de serotonina se produzca en las tripas, esa serotonina va a actuar en el cerebro. No es así. Porque son específicos, hay receptores específicos, esos no se mezclan. Por eso mucho tiempo hubo una teoría que le confundía a la gente, ¿verdad? Que decía, pero ¿cómo es posible si el 95% de la serotonina de todo mi cuerpo se produce en las tripas o se produce en el intestino? Relacionaban a algunos trastornos digestivos con depresión en los pacientes, ¿verdad? Hay ciertas relaciones, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver con la serotonina, ¿verdad? Porque la serotonina que se produce en el cerebro es diferente a la que se produce en el intestino, son diferentes. Los receptores son diferentes y las funciones son diferentes. Bueno, hay canales catiónicos, todos los canales catiónicos que son estimulados por el calcio, por ejemplo, que son dependientes de voltaje, que reciben, ¿cómo se llama? Reciben cargas y se estimulan a través de esas cargas, hacen excitación. Y todos los canales aniónicos hacen inhibición. Bueno, entonces, canales catiónicos están los canales catiónicos tienen que recibir cargas positivas, o sea, le recibe al sodio, le recibe al calcio, que tienen carga positiva. Esos canales están hechos de proteínas con mucha carga negativa, porque cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen, ¿verdad? Cuando yo más diferente soy de mi marido o de mi pareja, más me atrae. Cargas opuestas se atraen siempre.
y cargas iguales, cuando yo más igual soy a una persona, parece que esa persona luego yo le rechazo a esa persona porque demasiado tiene mi mismo carácter, ¿verdad? Y eso pasa a nivel fisiológico también. A nivel fisiológico pasa la misma cosa. Ahora, cuando las cargas son iguales, no se van a querer, se van a repeler, ¿verdad? Pero cuando las cargas son opuestas, ahí se aceptan. Por eso el canal catiónico está hecho de carga negativa. ¿Por qué? Porque lo que tiene que pasar es positivo. Tiene que pasar calcio, tiene que pasar sodio. Y los canales aniónicos al revés, están llenos de carga positiva porque tienen que pasar cargas negativas. Y ahí está el cloruro, por ejemplo. El cloruro es uno de los que pasan por estos canales catiónicos. Bueno, dependiendo de si es canal catiónico o si es canal aniónico, va a ser excitación o va a ser inhibición, ¿verdad? Entonces, los neurotransmisores abren canales catiónicos. Los excitadores, por ejemplo, la acetilcolina, ¿a quién le abre? La acetilcolina, ¿a quién le abre? A los canales de sodio. Entonces, por eso la acetilcolina es excitador en el músculo esquelético, porque la acetilcolina abre canales de sodio que hacen despolarización de la fibra de la musculatura esquelética. Entonces es un neurotransmisor excitador. Pero a otros niveles, como en el intestino, por ejemplo, o por ejemplo, la misma cosa, la noradrenalina y la adrenalina en el sistema cardiovascular va a abrir canales de sodio también. Por eso es excitador, ¿verdad? Pero a nivel del sistema digestivo, la adrenalina y la noradrenalina no cumplen esa función de abrir canales de sodio. Abren otro tipo de canales aniónicos y por eso hacen inhibición a nivel del sistema digestivo. Hacen excitación, es el mismo neurotransmisor, pero en un sistema se une a receptores de canales catiónicos, en donde hace excitación, y a otro nivel, que es el nivel digestivo, se une a canales aniónicos, y por eso hace inhibición. ¿Se entiende? Eso pasa con todos los neurotransmisores, solamente que algunos se unen más a canales catiónicos que aniónicos. Por eso tienden a ser más excitadores que inhibidores. Bueno, el sistema del segundo mensajero permite una excitación o inhibición a largo plazo. El más frecuente es la sustancia de la proteína G, una proteína unida a la porción intramembranal del receptor. Bueno, en el cuerpo, aparte de los neurotransmisores principales que van a estar enviándose desde el sistema nervioso central, hay otros tipos de neurotransmisores que se le conoce como segundo mensajero, que también actúan como neurotransmisores, ¿verdad? Pero son proteínas específicas. Bueno, entonces, ¿la excitación depende de qué? ¿Depende del neurotransmisor o depende del canal que se abre? Depende del canal que se excita, ¿verdad? Depende del canal, no depende del neurotransmisor. Depende de la unión del neurotransmisor con el canal. Si el neurotransmisor se unió al canal catiónico, la fibra se va a excitar. Si el neurotransmisor se unió al canal aniónico, la fibra se va a inhibir. De eso depende si se excita o se inhibe. Bueno, las sustancias o los neurotransmisores hay de 4 tipos. 4 tipos, se clasifican en 4 tipos. Los de acción rápida,
que las moléculas más pequeñas son las que tienen acción más rápida, pero su efecto es a corto plazo. Los que actúan más rápido, más tiempo, más corto es el tiempo en que actúan. Y el más lento es el que a más largo plazo se queda dentro de la sangre, ¿verdad? Bueno, hay algunos que son puramente del sistema nervioso y hay otros que se pueden liberar en la sangre. Hay otros que no se liberan en la sangre. Entonces, por ejemplo, los de clase 1, que es la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor más abundante de todos y que en la mayoría se une a canales catiónicos y hace excitación, en la mayoría de los casos. Y es el de clase 1 porque es el más abundante de todos, es el más rápido y es el más pequeño. Después tenemos lo de clase 2, que son todas las aminas. La dopamina, la noradrenalina, todos terminan en mina o en ina. Por eso son aminas. Todos terminan en ina o mina. La noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, la serotonina y la histamina. Después están los de clase 3, que son los aminoácidos. Está el GABA o el ácido gamma, la glicina, el glutamato y el aspartato. Y luego está el de clase 4, que es el óxido nítrico. Esa clasificación tienen que saber ustedes de memoria. Entonces ahí también tienen que hacer su cuadro de clasificación de neurotransmisores. Clase 1, que es 1 nomás luego. La acetilcolina nomás entra en clase 1. Después está clase 2, en donde entran todas las INA. Después está la clase 3, en donde entran los aminoácidos. Y la clase 4, que es el óxido nítrico. Fáciles de memorizar. Bueno, después están las sustancias que actúan, las sustancias químicas que actúan como neurotransmisores sinápticos. Ahí están otros tipos de neurotransmisores que pueden actuar tanto como neurotransmisores o como hormonas, porque tienen una función en la secreción hormonal. Por ejemplo, la hormona liberadora hipotalámica, la troponina, la hormona luteinizante, todas esas se secretan a nivel de la hipófisis. Que la función de estas hormonas, en realidad son hormonas más que neurotransmisores, es la de estimular otra célula a nivel del sistema endocrino. Por ejemplo, la luteinizante va a actuar a nivel de los ovarios, ¿verdad? La troponina actúa a nivel de la tiroides. Entonces, su efecto es a largo plazo. Ya no es más a corto plazo, es a largo plazo el efecto. Porque su duración, o sea, vive más tiempo en la sangre. Bueno, después están otros, ¿verdad? Como la ACTH, que es la estimuladora de cortisol, las beta-endorfinas, los estimuladores de los melanocitos, la prolactina, la hormona luteinizante, la hormona de crecimiento, esas son ya todas hormonas, ¿verdad? Pero el sistema endocrino está muy vinculado al sistema nervioso. Ambos dependen, o sea, ambos trabajan de forma conjunta. Por ejemplo, en una situación de estrés, les voy a dar un ejemplo de cuándo se actúa a corto plazo y cuándo se actúa a largo plazo. En un accidente, supongamos que un accidente de tránsito, y en donde hay politraumatismo, la persona se fracturó en varias partes del cuerpo. ¿Qué va a pasar en el momento del impacto?
En el momento del impacto, en el momento del accidente. ¿Qué pasa en el impacto? Generalmente la persona refiere y dice, yo no sentí ningún dolor en el momento del accidente. De hecho, se me olvidó todo lo que pasó. Ese fue el trabajo de la adrenalina. Ese fue el trabajo de la adrenalina. ¿Verdad? Cuando uno está haciendo, por ejemplo, un deporte extremo, es puro adrenalina. Y si uno se cae o le meten una bofetada o un tongo, no va a sentir dolor. Porque está pura adrenalina, su sistema nervioso está encendido. Y no va a sentir el impacto, no va a sentir el dolor, no va por la bomba de neurotransmisor en ese momento, ¿verdad? Entonces ese neurotransmisor excita en ese momento las fibras nerviosas y la persona tiene una respuesta en ese momento rápida, una respuesta rápida. Así, por ejemplo, si acá se está incendiando todo, ¿qué va a pasar? El primero que va a actuar, ¿quién se va a encender primero? El sistema nervioso. El sistema nervioso se va a encender. Voy a hacer pura adrenalina y eso va a aumentar mi presión, va a aumentar mi flujo sanguíneo a mi cerebro y yo voy a poder pensar y salir corriendo de acá. Porque se va a activar mi musculatura, ¿verdad? Entonces esa es una respuesta rápida. Pero después del accidente viene el periodo de convalescencia, en que si la persona tiene que quedar convaleciente más tiempo, entra en un estrés, porque sabe que se tiene que quedar encamado 3 meses, no va a poder trabajar, aparte lo que de él depende su casa, el sustento de su familia, entra en un estrés, Ahí ya no se queda encendido el sistema nervioso. Ahí se secreta otra hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es el que empieza a liberar un efecto de forma que los tejidos inclusive se van a empezar a regenerar más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a empezar a liberar más glucosa, más movilización de lípidos. Entonces se va a dar la cicatrización y la reparación de los tejidos. ¿Entienden? Entonces, fíjense cómo todo el cuerpo actúa a nuestra defensa. Esos momentos de estrés son a veces defensivos para el cuerpo humano. Eso no quiere decir que, evidentemente, el paciente cuando pasa su periodo de convalescencia se va a recuperar, ella no va a estar en ese efecto de estrés. Ahora, si tiene un problema de ansiedad y todo eso y medio traumatizante, se va a quedar en el pasado y va a decir, ay, ese accidente. Y se va a acordar del accidente una y otra vez. Y ahí su cortisol nunca va a terminar de estar aumentado. Ahí va a entrar en un estrés crónico. Eso ya es patológico. Pero estamos hablando del estrés fisiológico. Del estrés fisiológico que se da en el tiempo de la reparación. De todo ese estrés que nosotros podemos pasar, ya sea postraumático, de repente es beneficioso, ¿verdad? Porque eso ayuda a liberar cortisol, por ejemplo, y otros neurotransmisores que van a ayudarnos a la reparación de nuestro cuerpo. Bueno, entonces a eso se refiere cuando actúa a corto plazo y cuando actúa a largo plazo. Características generales de los transmisores de moléculas pequeñas rápidas. Se sintetizan en el citoplasma de las células presinápticas, donde son absorbidos por transporte activo por las neuronas, por las numerosas vesículas transmisoras. El potencial de acción presináptico se libera a la hendidura sináptica por exocitosis. Fíjense que ¿con qué llega las vesículas?
¿verdad? Están llenas del neurotransmisor. Esas vesículas no se van a poder liberar por transporte de membrana, porque son vesículas. Entonces, ¿cómo se liberan? Por exocitosis. Por eso dice ahí, se liberan por exocitosis. ¿A dónde? A la hendidura. Y luego pueden ser inhibidos por ion potasio, cloruro o excitados por ion sodio. O sea, una vez que se liberan, ahí cumplen su función porque se van a unir a otros canales, ya sea a canal de sodio o a canal de cloruro, ¿verdad? Bueno, características de la acetilcolina. La acetilcolina es una de las hormonas que más se le conoce y la que más se ha estudiado por su función en el músculo esquelético. Entonces, la acetilcolina va a depender de una enzima. ¿Cómo se llama la enzima de la acetilcolina? La acetilcolinesterasa, ¿verdad? Entonces, esa sería su enzima, la enzima que le va a descomponer, porque la acetilcolina es un neurotransmisor grande que va a llegar en vesícula hasta el botón sináptico. Se tiene que liberar a la hendidura sináptica, pero una vez liberado en la hendidura sináptica, ahí viene la acetilcolinesterasa, que es la enzima que le va a descomponer en sus subunidades, alfa, beta, delta, ¿verdad? Porque tiene varias subunidades. Esas subunidades se tienen que descomponer para que esa acetilcolina se pueda unir a su canal o al canal en donde tiene que ser estimulado. Y esa es justamente la acetilcolinesterasa que menciona ahí. Bueno, características de la acetilcolina es que se segrega en muchísimas neuronas, ¿verdad? Se secreta en la corteza motora, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevar información de la contracción voluntaria. O sea, toda la contracción a nivel de los miembros que es voluntario es gracias a la acetilcolina, de todo el cuerpo. ¿Verdad? Todo el movimiento voluntario es gracias a la acetilcolina que se secreta justamente en la corteza motora. Se secreta también en los ganglios basales. Hay funciones coordinadas en donde hay patrones de repetición. Eso es a cargo de los ganglios basales. Después se secreta en ciertos lugares del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, para la función digestiva, la acetilcolina que cumple la función de motilidad del peristaltismo, que es involuntario. Después, en el sistema nervioso, autónomo, después en algunas postganglionares del sistema nervioso simpático, en ese caso va a ser inhibición, ¿verdad? La acetilcolina en la mayoría de los casos es excitadora. En la mayoría de los casos es excitadora. En muy pocos casos va a ser inhibición. Bueno, la noradrenalina es otro neurotransmisor que generalmente se secreta en el tallo cerebral, en la protuberancia y aumenta durante la vigilia. La noradrenalina es lo que nos mantiene a nosotros despiertos, ¿verdad? Mientras nosotros estamos haciendo nuestras actividades, la noradrenalina es un neurotransmisor que se va a liberar todo el tiempo para mantenernos a nosotros en alerta. Porque durante que nosotros nos mantenemos en vigilia, nos mantenemos en alerta. Entonces, fíjense, durante la vigilia, durante que nosotros estamos despiertos, ¿quién es el sistema nervioso autónomo que más se estimula? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático.
La noradrenalina es del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Entonces, durante la vigilia, el sistema del nervioso simpático, justamente, es el que más se va a estar excitando, o se va a estar activado. Y cuanto más en vigilia nosotros nos mantenemos, vamos a tener más niveles de noradrenalina en nuestro cuerpo. Y eso es lo que pasa justamente con las personas ansiosas. La persona ansiosa es una persona que está en estado de alerta de forma patológica. La ansiedad es una patología. Y está en un estado de alerta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se siente atacada, porque se siente vulnerable, porque se siente amenazada. Por eso es que muchas de las personas con trastorno de ansiedad describen sus síntomas con palpitaciones y relacionan a la función cardíaca. Dice, doctora, yo me quiero hacer un electrocardiograma. ¿Y por qué? Porque yo tengo taquicardia. O sea, no tiene taquicardia, tiene palpitaciones. Y te dice, no, ¿y por qué? Y yo creo que yo tengo un problema cardíaco. Pero le hace su electrocardiograma y todo su estudio y no tiene nada. Porque en realidad es su sistema nervioso el que está afectado y no su sistema cardiovascular. Ahora, ¿con el tiempo puede afectar el sistema cardiovascular? Sí. Con el tiempo puede afectar el sistema cardiovascular porque los dos sistemas también están relacionados. El sistema nervioso simpático hace una estimulación al corazón. Entonces, por más que el corazón se va a defender de esa hiperestimulación, porque el problema de él está en el sistema central, porque está en un estado de alerta permanente, y eso hace que no pueda dormir, que no pueda descansar y que tenga otros síntomas. Su sistema simpático está hiperexcitado. Por eso es que no puede descansar, no puede dormir, está a la defensiva todo el tiempo. Uno le habla y ya dice, no me digas esto, no me digas lo que tengo que hacer. Está en un estado de alerta permanente, ¿verdad? Y ese es justamente a nivel del sistema nervioso central. Y por eso le da todos esos síntomas, ¿verdad? Que en teoría eso tiene que ir regulando, ¿verdad? Porque fisiológicamente la noradrenalina se tiene que secretar en estado de vigilia, en estado de alerta. Entonces llega un momento que nosotros fisiológicamente tenemos que relajarnos y que muera quien tenga que morir, ¿verdad? Pero yo me tengo que relajar, ¿entienden? Porque ese estado de relajación va a hacer que disminuya los niveles de noradrenalina y le haga descansar a mi sistema nervioso simpático, porque va a disminuir el estado de alerta. Y en la mayoría de las personas hoy en día ocurre justamente esta patología que es el trastorno de ansiedad generalizado. Y eso se ve en niños, no se ve en adultos nomás. Hoy hay niños. Y dice, ¿por qué lo que los niños ahora tienen ansiedad? Y antes con los niños no tenían ansiedad, te dicen. Antes no se veía esa patología y ahora de repente ya existen niños con ansiedad. El tema es que antes no había una sobrecarga como ahora, ¿verdad? Uno no se da cuenta, pero ahora uno dice, los niños no tienen la sobrecarga que antes, porque antes trabajaban. Y sí, antes los niños empezaban a trabajar de forma temprana, ¿verdad? Pero eso le mantenía la mente ocupada. Y cuando era el tiempo de descanso, descansaban súper bien.
Pero hoy los niños ya no tienen esa ocupación. ¿Y en qué están ocupando su mente? En el celular. Y todos los días están con el celular, todo el día. Y la información que reciben ahí, de todas partes, de todos lados y cualquier cosa, les mantienen en un estado de alerta porque están consumiendo información que su cerebro no está preparado para recibir. Están consumiendo información que el cerebro de ellos no está diseñado para recibir. Y antes los niños estaban más resguardados de eso, porque no se les mostraba las cosas de adultos. Se les resguardaba de las cosas de adultos. Hoy los niños están súper más acelerados. Uno habla con un niño de 6 años y parece que está hablando con un adolescente. Y hay niños que ya tienen palpitaciones, ya tienen pérdida de cabello, ¿verdad? Y son síntomas de ansiedad en los niños. Entonces, es tan importante cuidar justamente esta parte y cuidarla a nuestro sistema nervioso. La dopamina es un neurotransmisor que normalmente hace inhibición, también puede hacer excitación y se liberan la sustancia negra. Esta es la que está alterada en el Parkinson. Porque en el Parkinson hay un desgaste estructural de la sustancia negra, lo que lleva a una pérdida de cantidades de dopamina. La dopamina es inhibidor, se secreta también en los ganglios basales. ¿Cuál es la función de la dopamina? Controlar los movimientos en reposo. O sea, que yo pueda controlar no el movimiento, sino que el reposo. Pero cuando la dopamina está alterada y ya no cumple su función de inhibición, yo voy a tener un movimiento involuntario o voy a tener expresiones involuntarias, porque en el Parkinson hay expresiones involuntarias o la persona pierde la expresión, algo que se llama facie inexpresiva. En el Parkinson uno no sabe si el paciente está triste, si está feliz, si quiere llorar o si se quiere reír. Tiene una cara inexpresiva. No puede enderezar su cuerpo, no puede mantener la actitud erecta. Entonces hace este movimiento. Pierde la noción del equilibrio porque siente como que se va a caer, por eso camina así. El que tiene Parkinson camina, parece en punta, porque pierde el sentido de equilibrio. Todas esas son funciones de la dopamina. La glicina es un neurotransmisor que se libera a nivel de la médula y también hace inhibición, especialmente en las funciones del acto reflejo. El GABA también es otro neurotransmisor inhibidor que se secreta en la médula, en el cerebelo, en los ganglios basales y en la corteza cerebral. El glutamato es un neurotransmisor de las vías sensitivas que penetra el sistema nervioso central y es excitador generalmente. El glutamato trabaja más bien a nivel de la retina. Se estimula con la luz. Bueno, y la serotonina, que también es súper estudiado ahora, porque se le vincula mucho al neurotransmisor del bienestar, y se le estudió mucho porque por el tema de los síndromes de depresión y todo eso. Se secreta en el tallo, en el bulbo raquídeo, en la protuberancia, en el hipocampo, en el hipotálamo, y se vio que esta sustancia, la serotonina, se secreta en más cantidad en la parte del hipocampo, ahí donde nacen todas las emociones. Nosotros tenemos una estructura en el cerebro que se llama hipocampo, que es una estructura pequeñita pero súper potente. Y es tan pequeñita que es un área muy,
muy minúsculo dentro del cerebro, en donde de ahí nacen todos los sentimientos. El odio, el rechazo, el dolor, la frustración, la ira, el resentimiento, las preocupaciones, el amor, todo nace de ahí. No es que nace del corazón. Ese es el corazón realmente, el sistema límbico. Ese es el corazón verdadero. Y de ahí nace. Hay personas que tienen una destrucción estructural a nivel del hipocampo. Por eso nuestro cerebro es como una masilla, no es como una gelatina. La masilla uno puede moldear. Entonces hay áreas del cerebro que cuando uno va intensificando, va creciendo esa área. O se va intensificando esa área. Entonces, si una persona tiene un problema estructural, ya ahí, porque se modificó por algún patrón de conducta, esa persona va a llegar en un punto en que él no va a conocer lo que es sentimiento de amor, por ejemplo. O sea, hay personas que no pueden amar, no pueden tener ese sentimiento. ¿Por qué? Porque su cerebro se modificó estructuralmente. Esos son los efectos de la personalidad. Por eso esos patrones son patrones de conducta al principio. Y llega un momento en que eso se vuelve una personalidad. Es parte de su personalidad. Y por eso es entender la fisiología. Entender la fisiología así de forma profunda es inclusive entenderle al ser humano. Porque ahí nosotros sabemos que hay una estructura cerebral, ¿verdad? Y que hay patrones de conducta en donde pueden hacerle ser a una persona. Y hay inclusive que dicen, ¿cómo lo que esta persona puede ser así, verdad? Yo no puedo entender cómo esa persona puede hacer. Y son creaciones estructurales dentro de su cerebro, ¿verdad? Que van a depender de su genética, va a depender de su crianza, va a depender de sus traumas de la infancia, va a depender de cómo supo defenderse en la vida, de lo que superó o de lo que no superó. De eso va a depender toda esa zona y también cuánta serotonina secreta, ¿verdad? En estudios se vio que personas, ¿verdad? Hay algunos estudios que se vio que personas que piensan de forma más positiva secretan más serotoninas que las personas que piensan de forma más negativa. O sea, ¿cómo puede nuestro pensamiento, cómo puede interferir en la secreción de un neurotransmisor? Increíble es, ¿verdad? Nuestro pensamiento puede interferir en la cantidad de un neurotransmisor que se secreta. Si los pensamientos positivos secretan más serotonina y la serotonina está relacionado al bienestar, ¿qué significa bienestar general? Significa que la persona tiene ganas de vivir, tiene deseos de seguir viviendo, se siente bien, ¿verdad? Le da gusto la vida. O sea, eso es bienestar. Y las personas que tienen más pensamientos negativos tienen menos deseos de vivir, o evidentemente generan más malestar, son menos resistentes al dolor. Y todo eso que está vinculado justamente solamente a la secreción de un neurotransmisor. Sí. Sí, alteran luego, porque trabajan a nivel central. Totalmente,
O sea, la estructura cerebral luego va a cambiar con el tiempo. La estructura cerebral lo va a cambiar con el tiempo. Y va a llegar un momento en que esa estructura cerebral se va a modificar tanto que aunque deje la droga, va a ser difícil revertir su patrón de conducta, porque el cerebro ya se modificó. El cerebro ya se modificó. Bueno, y por último el óxido nítrico. El óxido nítrico se genera en varios puntos del cerebro. Uno de ellos también es el sistema límbico, la zona temporal o el lóbulo temporal y en la zona de la memoria. Ese es un neurotransmisor en demencia. Porque la demencia no es un estado fisiológico. La demencia es un estado patológico. Entonces, no existe demencia senil, porque quiere decir que todos los viejos son dementes. Y no es que todos los viejos son dementes. Hay jóvenes dementes. Entonces, eso va a depender justamente de mi salud, ¿verdad? De mi salud cerebral, de mi salud mental. Bueno, entonces, ¿qué función tiene el óxido nítrico? El óxido nítrico es, aparte de tener funciones en el sistema nervioso, ¿verdad? Aparte de tener funciones en el sistema nervioso, también tiene funciones a nivel del cuerpo, ¿verdad? Porque el óxido nítrico también es conocido como un vasodilatador, ¿verdad? Entonces tiene también funciones a nivel vascular. Y muchas de las enfermedades como la demencia, porque la demencia es una enfermedad que más le afecta a personas mayores de 60 años. Por eso es que la persona cuando llega a los 40, 50, ya me está agarrando la demencia. ¿Por qué? Porque se le olvidó algo, porque no se acuerda de algo, no sabe dónde dejó su billetera. Bueno, esas son cosas transicionales que le puede pasar a cualquiera. No por eso va a ser demente, ¿verdad? A cualquiera le puede pasar eso. Pero cuando la pérdida de memoria afecta la calidad de vida de la persona, ahí sí. Cuando la pérdida de memoria afecta la calidad de vida de la persona y de las personas que conviven con ella, ahí sí. Ahí sí ya puede ser algo patológico. Y la mayoría de las demencias se deben a que hay un aumento de pérdida de masa de la corteza, ¿verdad? Porque la memoria tiene un área específica en la corteza temporal, que lo primero que se ve afectado cuando una persona tiene problemas vasculares es la irrigación del cerebro. Cuando la persona tiene muchos problemas vasculares, de hipertensión arterial o cardiovasculares o varices o todo eso, que pueden afectar la circulación sanguínea, le llega menos cantidad de oxígeno al cerebro. Y eso lleva a una pérdida progresiva de la masa de la corteza, en donde lo primero que empieza a fallar es la memoria a corto plazo. Entonces, empieza a olvidarse cosas que para esa persona no es importante, como número de teléfono, nombre de alguien o la cara de alguien. Pero empieza a potenciar otro tipo de memoria, que es la memoria a largo plazo. Entonces empieza a repetir muchas cosas de su vida pasada y se empieza a recordar mucho mejor de la fecha de cuando nació su primer hijo, acontecimientos especiales que le pasaron en la vida, pero no se acuerda de lo que pasó ayer. Entonces, potencia todo lo que es la vida pasada. Es como que la persona vuelve a vivir un presente pasado. Y eso tiene que ver con los cambios vasculares a nivel de la masa encefálica, ¿verdad?
Y ahí está involucrado justamente el óxido nítrico, porque hay una deficiencia de esto, hay una deficiencia. Bueno, entonces, por eso es tan importante conocerle a estos neurotransmisores, ¿verdad? En dónde actúan más, ¿verdad? Cuáles son sus funciones. Y entonces así ustedes van a poder familiarizarse con los neurotransmisores y poder estudiarles mejor, ¿verdad? A nivel fisiológico. Porque después ya a nivel patológico, una vez que ustedes ya le estudian bien en fisiología, cuando lleguen a patología, ustedes ya van a estudiar con más propiedad. Ya van a saber de qué se está hablando, ¿verdad? Pero hay muchos alumnos que llegan a fisiopatología, a clínica médica, que no le conocen a un neurotransmisor, no saben ni de dónde sale, ni dónde se crea, ni qué hace. Y ahí es donde a nosotros nos dificulta mucho la enseñanza en cursos más avanzados, porque tenemos que retroceder todo a fisiología otra vez, ¿verdad? Porque no se estudió, no se leyó, no se aprendió, ¿verdad? Y por eso quiero que pongan de su parte para ustedes hacer esa lectura, ¿verdad? Todo el conocimiento, evidentemente, yo en 1 o 2 clases no les voy a poder pasar, ¿verdad? Pero ustedes tienen que, en base a esto que nosotros hablamos acá, tienen que ir a hacer su lectura, ¿verdad? Bueno, ahora trajeron sus cuadernos, su tablet, sus apuntes trajeron. ¿Tienen? Bueno, entonces vamos a aprovechar el recreo. Acá comienza la primera parte del sistema nervioso. Empieza por receptores sensitivos. Bueno, hay 5 tipos de receptores sensitivos. ¿Cuál es la función de los receptores sensitivos? Es justamente cambiar un estímulo, que sería un estímulo químico o un estímulo físico o un estímulo mecánico, ¿verdad? Cambiar a un potencial, para generar un potencial a partir de un estímulo, ya sea físico o químico o luminoso, ¿verdad? Es generar un potencial de acción para que eso viaje a través de las fibras nerviosas por la vía aferente. Bueno, entonces hay 5 tipos de receptores sensitivos. Los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores son todos los receptores que reciben estímulo mecánico. Tacto, estímulo doloroso, esos son mecanorreceptores, estímulo mecánico. Después tenemos los termorreceptores, estímulo térmico, frío, calor. Después tenemos los nociceptores, que reciben estímulos dolorosos. Nociceptores son estímulos dolorosos. Después tenemos los receptores electromecánicos, ¿verdad? Ahí entran también los de estímulo luminoso, la luz, por ejemplo. Y después tenemos los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores tienen estímulos químicos. Por ejemplo, los que están en la lengua, ácido, dulce, salado. Esos son los que hacen estímulo químico. Bueno, entonces, los mecanorreceptores son todos los que reciben estímulo mecánico, dice. Detectan la compresión mecánica, el estiramiento de los tejidos adyacentes. Por ejemplo, tacto, presión, estiramiento. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran los mecanorreceptores?
en la piel, ¿verdad? En la piel superficial y en la piel profunda. Después, en otro lugar, en los tendones se encuentran también, en el músculo, en las vísceras se encuentran los mecanorreceptores, porque detectan el estiramiento, ¿verdad? O la distensión. Después los termorreceptores, frío-calor, encontramos en la piel también, ¿verdad? Después en la lengua también encontramos termorreceptores, o en la boca. Después los nociceptores en todas partes, menos en los parénquimas. Por ejemplo, el parénquima del hígado no tiene receptores del dolor, solamente la cápsula. La misma cosa, el parénquima del pulmón no tiene receptores del dolor, solamente la pleura. Generalmente los que en la zona del parénquima no existen receptores del dolor, pero sí en lo que sería la envoltura, la cápsula. Ahora, las vísceras están llenos de receptores del dolor. Intestino, estómago, útero, todo lo que es víscera. Piel, todo eso está lleno de receptores del dolor. Receptores electromecánicos, los que se encuentran especialmente en la retina, los que detectan la luz. Después tenemos los osmorreceptores, que detectan la concentración osmolar, especialmente de la sangre. Esos se encuentran en las paredes arteriales, que actúan como quimiorreceptores, porque detectan la cantidad de oxígeno o CO2 en la sangre. Después tenemos los receptores cutáneos del dolor. Bueno, ahí están todos los tipos de receptores. Los quimiorreceptores son los que se encuentran en la boca, en la nariz, porque detectan, hacen interacción con sustancias químicas para detectar, por ejemplo, el gusto ácido, amargo, dulce, salado, olores, diferentes olores. Bueno, los quimiorreceptores también están en las arterias. Bueno, la modalidad de sensación son tipos sensitivos. Por ejemplo, cada receptor tiene su modalidad de sensación. Por ejemplo, hay receptores solo para el dolor, que son los nociceptores. Pues en modalidad de sensación significa eso, que tiene, o sea, solamente va a responder a estímulo doloroso. O sea, los nociceptores son específicos para recibir estímulo doloroso. Después los mecanorreceptores son específicamente para recibir estímulo mecánico. A eso se refiere modalidad de sensación. Después tenemos como dos tipos distintos de receptores sensitivos detectan clases diferentes de estímulos sensitivos por sus sensibilidades diferentes. Por ejemplo, hay dos tipos de mecanorreceptores, ¿verdad? Los del tacto, ¿verdad? Y los de presión. O sea, ambos son mecanorreceptores. Por ejemplo, los corpúsculos de Meissner son mecanorreceptores que se encuentran en la piel superficial, pero eso detectan el tacto, solamente el tacto. Pero los de Pacini también son mecanorreceptores que detectan la presión. Entonces tienen a su vez otra vez específicamente lo que van a detectar, ¿verdad? Eso se llama principio de la línea marcada, porque cada receptor está unido a una fibra. O sea, cada receptor tiene su propia fibra que va a llevar la información específicamente en un lugar del cerebro, en una zona sensitiva específica, ¿verdad? Entonces, por eso es que cada uno tiene su modalidad de sensación.
Bueno, después, ¿cómo es que actúan estos receptores? Cada receptor tiene su mecanismo para generar un potencial de acción, porque acuérdense que los receptores, la función del receptor no es llevar la información, sino que es generar un potencial de acción para estimular una fibra específica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ocurre eso? En la estimulación mecánica, lo que ocurre es que el receptor se deforma, cambia de forma el receptor y ahí se estimula y genera un potencial de acción. O hace interacción con un producto químico. Por ejemplo, con el cloruro de sodio puede hacer interacción el receptor y genera un potencial de acción. O con el sodio hace interacción y genera un potencial de acción. Ya sea con cualquier producto químico que el receptor le identifique, ¿verdad? Después, por la temperatura, a cierta temperatura el receptor va a hacer interacción y va a generar un potencial de acción. O con alguna radiación como la luz, ¿verdad? Bueno, esas son las formas en que el receptor va a llegar a ser un potencial de acción, ya sea por deformación, por interacción con una sustancia química, por cambios de temperatura o por radiación. Esos son los mecanismos para generar potencial de acción a través de un receptor sensitivo. Bueno, ya, yo tenía que agrandar y no sé qué es lo que pasó acá. Bueno, este cuadrito, ese cuadrito van a hacer ustedes en su cuaderno y van a anotar los tipos de receptores, ¿verdad? Los tipos de receptores y van a describir cada uno, ¿verdad? Y van a dar ejemplos. Por ejemplo, ¿dónde encontramos mecanorreceptores? ¿Verdad? En la piel. ¿Cuáles son los mecanorreceptores de la piel superficial? ¿Verdad? Hay varios en la piel, ¿verdad? Están los de Merkel, ¿verdad? Los de Merkel, están los de Krauss, ¿verdad? Hay varios en la piel. Están los de Pacini. Entonces ustedes van a dar ejemplos. ¿Cuáles son mecanorreceptores en la piel? ¿Verdad? Y ¿qué detectan? Si detectan el tacto o detectan la presión, ¿verdad? O detectan el calor o el frío. Bueno, después los nociceptores. ¿Cuáles son los nociceptores y dónde se encuentran los nociceptores? Después los de la retina, ¿verdad? Que son los electromagnéticos que detectan la radiación. Después los quimiorreceptores. ¿Cuáles son los quimiorreceptores y dónde se encuentran? Los osmoreceptores y los receptores cutáneos del dolor, que son los nociceptores. Eso es lo mismo. Bueno, entonces así van a clasificar, van a escribir la función y van a dar ejemplo en dónde van a encontrar esos receptores. Eso es tarea para la próxima semana. Y hasta acá vamos a llegar. Ahora sí ya están libres.